Qué bueno, qué hermoso poder estar aquí, poder servir al Señor primeramente y poder servirles a ustedes también. Eh, no sabemos que, no sé si ya empezó la Lucy a grabar. No, todavía no. ¿Sí? ¿Ya empezaste? Eh, bueno, sabemos que los pastores están fuera, pero eso no significa que el Señor no está hablando a su iglesia. Y, y es un tremendo honor para mí estar aquí. Así que hoy día quiero compartirles acerca de una palabra que el Señor habló a mí y a mi esposa hace un tiempo y que así como habla a los pastores o como puede hablarle a algunos de ustedes, esa palabra primeramente viene a trabajar en nuestro corazón, pero también es una palabra que viene con una dirección para toda la iglesia. Amén. Em, Así que, bueno, antes de eso, veo que hay personas nuevas que no la había visto allá, por ejemplo. Braine, ¿quién es tu mamá? Ah, quiero que le demos un aplauso a ella. Bienvenida, bienvenida. Aquí el Braine es muy amado en esta iglesia y usted también es muy amada desde el momento que cruzó la puerta. Así que siéntase en casa. Es totalmente bienvenida y el Señor estoy seguro que la va a sorprender el día de hoy. Amén. Entonces, como le iba contando, esta palabra fue muy potente en este último tiempo para mí y para mi esposa y me gustaría compartirlas porque, como les decía, es una palabra que es para toda la iglesia. Vamos a hablar sobre la voz del Padre, la voz del Padre. Primero que nada, quiero decirles que la voz del Señor es manifestación de su poder, ¿ya? La voz del Señor es manifestación de su poder, porque en Él, en Cristo, eh, Él es la vida, la cual es capaz de engendrar, de crear y darse a conocer ante los hombres. Entonces, si nosotros entendemos que la voz del Señor, o sea, que el Señor es la vida misma, su voz es la manifestación de ese poder, de la vida misma. Quiero que me acompañe a leer Juan 14:6. Juan 14:6. Y aquí yo le voy a pedir que esté atento, atenta, de todas las veces en que yo diga Jesús dijo, porque aparece muchas veces, porque estamos hablando de la voz del Padre, entonces tenemos que estar atentos. En la palabra aparecen tantas veces en que el Señor habló explícitamente, que Él dijo algo, que salió algo de su boca. Y, y es impresionante ver la cantidad de veces que aparece eso en la Biblia, porque es una palabra de la cual está saliendo, se está haciendo manifiesta la vida misma. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, si comprendemos a Dios como la vida misma, entonces la voz es la expresión de esta vida transformada en palabras. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros oigamos la voz del Señor, no es solamente un sonido, no es solamente un mensaje que carece de significado. Por la voz del Señor, por medio de la voz del Señor, nosotros estamos siendo suministrados con la vida. Amén. Entonces, eh, también lo podemos ver, hemos hablado muchas veces aquí en la congregación de que la palabra del Señor es vida, ¿cierto? La palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, o recibimos una palabra de un hermano, de un pastor, de aquí mismo en la congregación, es la vida del Señor siendo suministrada. Amén. Y, y la palabra, ¿cierto?
en cuanto a lo que está escrito, por ejemplo, en la Biblia. Nosotros podemos ver testimonio de su obra, podemos ver testimonio de los caminos del Señor, podemos incluso ver quién es a través de su palabra. Y al leer o al oír su palabra, nosotros vamos a encontrar libertad, vamos a encontrar restauración. Amén. Porque, repito, el oír la palabra del Señor es suministro de vida. Amén. Quédese con eso en la cabeza. La palabra del Señor es suministro de vida. Muchas veces en el mundo incluso nosotros podemos escuchar frases o ser aconsejado por algunas personas. Estoy seguro que ha escuchado esta frase: el lenguaje crea realidades. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esta frase. Y esta frase hace referencia a que según nuestra forma de hablar o nuestra forma de utilizar ciertas palabras, pueden definir algo o incluso pueden propiciar o crear actitudes o situaciones en nuestro día a día, ¿cierto? Voy a dar un par de ejemplos. Soy un ganador. Yo me levanto y soy un ganador. Yo me la puedo sola. No soy bueno en esto. Las mujeres o los hombres se encargan de eso. O los hombres no lloran. No, si yo siempre he sido así. Y ahí hay un etcétera larguísimo de frases. Piense, póngale su propio nombre, póngale su propia frase, pero estoy seguro que conoce alguna de esas. O ha escuchado o usted mismo quizás lo ha dicho alguna vez. Y todas estas frases, todas estas cosas que nosotros podemos decir con nuestra boca, pueden resultar ciertas. Y podemos estar de acuerdo o no con cada una de ellas. El tema aquí ¿es acaso que nuestras palabras, que somos seres humanos, que vivimos aquí en la tierra, es acaso que nuestras palabras tienen tanto poder para definir cómo vivir? ¿O es que simplemente nosotros asumimos eso y lo repetimos, lo asumimos como una verdad porque preferimos ignorar lo que es realmente verdadero? Nosotros ya lo acabamos de leer en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, Jesús, Cristo, es la verdad. Entonces, que no haya ninguna otra voz, ninguna otra frase en su cabeza que lo confunda o le diga, tú eres así o yo siempre he sido así. Porque nuestro poder, nuestra capacidad humana no es mayor que la del Señor. La palabra también dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el Señor que mi propia cabeza, que mis propios pensamientos. Amén. Quiero que me acompañe a leer también, vamos a seguir ahondando en esto de la voz del Señor. Génesis 1, del 3 al 10. Ya nos dimos cuenta que el Señor, a través de su voz, a través de su palabra, es capaz de suministrar vida, ¿cierto? Es capaz de crear. Entonces, en Génesis 1, del 3 al 10, vamos a darnos cuenta de toda la creación. Y cuente aquí cuántas veces dijo el Señor, cuántas veces habló. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios nuevamente, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, otra vez, dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco.
Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Amén. Así como el Señor creó el universo y materializó todo lo hermoso que nosotros podemos ver en el paisaje, nosotros más encima vivimos en una región maravillosa, salimos un poquito nomás de la ciudad y ya vemos cosas hermosas. O no sé si se ha levantado en la mañana temprano y aparecen unos cielos hermosos de repente. Todo eso es la gloria del Señor, es lo maravilloso que Él creó. Y a través de su voz, aparte de materializar todas estas cosas, de hacerlas hermosas para nosotros, el Señor también es capaz de establecer realidades por medio de su voz para nosotros. Así que quiero que me acompañe a leer Mateo 9, del 1 al 7. Mateo 9, del 1 al 7. Porque aquí no solamente vamos a ver que el Señor haya creado cosas, sino que también va a establecer verdades en nuestra vida. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Amén. Aquí el Señor sanó por medio de su voz, por medio de la palabra. Amén. El Señor manifestó ese poder divino que estaba contenido en él, ¿cierto? Y además establece y dice: el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra. Porque recordemos que Jesús era el Cristo hecho carne, el Dios corporificado. En él residía una vida divina, o sea, él estaba aquí en la tierra igual que nosotros, pero dentro de él había una vida inmensa, era todo el misterio de Dios, todo lo inmenso de Dios puesto en esa persona. Amén. Y, y él tenía la potestad para establecer una verdad aquí en la tierra. Es por eso que él puede declarar la sanidad del paralítico. Si hubiese venido otra persona que no tuviera la vida dentro, no hubiese podido establecer esa verdad. O quizá hubiese sido como las frases que leímos al principio, que yo me las creo porque es mejor que es cierto que aceptar que el Señor puede cambiarme o transformarme. Y esto también, si ustedes se dieron cuenta, en el pasaje que leímos, había más gente en el lugar, no estaba solamente el paralítico. Entonces, cuando el Señor habla en público, este establecer la realidad, esta declaración que Él da, incluye a quien fue sanado e incluye también a quienes estaban alrededor. Estoy seguro que en algún momento el Señor a usted le ha dado una palabra y las personas que están a su alrededor quizás no la creyeron. Pero la palabra fue para usted. Amén. En este caso, la sanación era para el paralítico. Los demás escucharon. Entonces aquí hay un punto de inflexión, porque yo puedo ser testigo de la palabra del Señor, pero no experimentarlo. Y aquí tenemos que poner ojito. Amén. Porque todos nosotros los que estamos aquí tenemos la vida del Señor dentro. Amén. Todos. Desde el momento que usted aceptó al Señor, ahora Cristo vive dentro de usted. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos la posibilidad de
recibir ese suministro de vida por medio de la voz del Señor. Todos nosotros somos como el paralítico, siendo sanados por el Señor. Aunque nuestro alrededor pueda no creerlo o pueda incluso criticarnos. Amén. Por medio del Espíritu Santo se manifiesta la voz de nuestro espíritu. La voz del Espíritu Santo. Me confundí. A ver, perdón, de nuevo. Por medio del Espíritu Santo se manifiesta la voz a nuestro espíritu. Amén. Y el Señor lo hace por medio de una certeza. ¿Ya? El Señor pone una verdad dentro de nosotros que no puede ser corrompida. Como que yo sé que eso es así. Porque el Señor me lo dijo. Amén. Y aquí es súper importante porque de repente en el día a día nosotros podemos vernos confundidos o podemos creer que estamos dando un paso de fe cuando quizá el Señor no me lo ha dicho. ¿Cómo es eso? La fe no es dar un paso solo porque sí, un paso al aire, yo creo, y en el camino yo veo si el Señor me respalda. Yo doy un paso de fe cuando el Señor me habló a mi corazón y habló a mi espíritu. Porque yo le creo a Él. Si no, le estaría creyendo a la nada. O quizá a un sentimiento mío solamente. Y yo creo que aquí todos ya sabemos que nuestro corazón, como dice la palabra, es engañoso. Y de repente nos pueden dar ganas y podemos tener este ímpetu de querer hacer algo y estamos a mitad de camino y se derrumba todo. Porque yo seguí una corazonada mía solamente, no seguí la palabra del Señor. Y entonces es a partir de que nosotros caminamos sobre la palabra que el Señor nos dio, es que Él tiene la capacidad de respaldarnos. Amén. Quiero que me acompañe a leer Mateo 14, del 25 al 31. Mateo 14, del 25 al 31. Esta es una muestra maravillosa, casi como empírica, algo así como muy práctico. Porque literalmente lo que sucede aquí es que Pedro va a caminar sobre la palabra del Señor. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andando sobre el agua, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Quiero que levante su mano, por favor, y repita conmigo. Cuando el Padre me hable, no dudaré, porque tengo la certeza en mi espíritu de que es Él quien me respalda. Amén, amén. Entonces, no dude cuando el Señor le dé una palabra, porque Él se va a encargar de hacer la verdad y de concretarla. Usted es como Pedro, todos somos como Pedro, creyéndole al Señor cuando caminamos sobre el agua y de repente nos vemos en un escenario que no creíamos posible. Amén. Pero Él se va a encargar de hacerlo. Él se va a encargar de hacerlo. Y aquí les voy a contar otra cosa, y es que nosotros tenemos que sentirnos sumamente privilegiados de poder escuchar a Cristo.
porque no todo el mundo puede hacerlo. Somos sus hijos y los hijos son capaces de escuchar la voz del Padre. Y la voz del Padre tiene también tiene propiedad, ¿cierto?, sobre los hijos. Es como, yo me acuerdo cuando era muy chico, y me imagino que debe seguir pasando, eh, si yo iba a jugar a la casa de un amigo, yo obviamente tenía que respetar las reglas de la casa de mi amigo. No hay ningún problema con eso. Pero eh, los papás de mi amigo no tenían ningún poder sobre mí en realidad, po, porque ellos eran papás de mi amigo nomás. El que me mandaba a mí era mi papá. Entonces, Dios, el Señor, nos va a hablar a nosotros, porque nosotros somos sus hijos. No va a andarle hablándole al que me cae mal en el trabajo. Amén. Entonces, si es que usted tiene algún problema en el trabajo, en la universidad, en el escenario en donde el Señor lo haya puesto, siéntase privilegiado porque el Señor le va a hablar a usted para transformarlo, no a los demás. Amén. De ahí podríamos nosotros preguntarnos y decir, entonces, quizás yo debería llevar a Cristo también a los demás. Pero eso lo vamos a ver más adelante. eh, Acompáñame a leer Mateo 13, del 10 al 13. Mateo 13, capítulo 13, del 10, versículo 10 al 13. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Aquí se refería, ¿cierto?, a otras personas, no a sus apóstoles, ¿cierto? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Esto, esta es una palabra que si nosotros la leemos en el contexto en el que fue escrita, es una palabra que iba dirigida a los judíos, al pueblo de Israel. Y efectivamente ellos como que hacían, ¿cierto? O como que decían escuchar la voz del Señor, pero cuando se les presentó Jesús mismo, no fueron capaces de escucharlo. Entonces por eso dice, y es un poco contradictorio, pero hay que pensarlo un poquito, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Porque todo lo que los judíos decían tener, en realidad no era nada. Y todos los que decían no tener nada, ¿cierto?, estaban dispuestos a recibir a Jesús. Bueno, por otro lado, ¿cierto? Como el Señor nos habla a nosotros, que somos sus hijos, y que nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz del Padre, en el mundo habrá voces que intenten echar abajo lo que el Padre nos habla, o que incluso pueden ser contrarias a la dirección que Él ya nos dio. Incluso estas voces pueden llegar a confundirnos. E incluso pueden llegar a remover un poco la realidad que el Señor ya estableció en su palabra. Es por eso que nuestro llamado como hijos es también estar constantemente leyendo la palabra del Señor. Porque en esa palabra nosotros vamos a encontrar cuáles son las realidades o cuál es la realidad en realidad que es Cristo mismo, en donde estamos inmersos nosotros y que no puede existir nada más en el mundo que nos mueva de esa posición. La palabra habla de que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con el Padre.
Entonces, nada, si estamos sentados en lugares celestiales, nada aquí abajo nos puede mover de esa posición. Amén. Y bueno, y aquí viene también otra parte maravillosa de vivir del Señor, y es que nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y aquí en el cuerpo de Cristo nosotros vamos a llegar confirmación. Si el Señor te dio una palabra, la va a confirmar en el cuerpo. También la va a confirmar en su palabra, la va a confirmar en oración, ¿cierto? O sea, imaginémonos cómo es posible que un libro contiene hojas, palabras, tenga la capacidad de confirmar una certeza en mi espíritu. O sea, una cuestión loquísima si lo pensamos. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, a mi esposa, que a ella le encanta leer y tiene muchos libros en la casa. Pero ninguno de esos libros que le gusta leer a la Paloma tiene el poder de establecer una verdad en su corazón. La Biblia sí, porque es el libro, ¿cierto? Que es el aliento de Dios. Es su palabra misma puesta en él. Y además, como le decía, estamos en el cuerpo y nosotros tenemos comunión también con el Padre y el Señor nos confirma a través de todas esas cosas. Incluso el Señor podría hacer hasta las piedras hablar para seguir confirmando su palabra. No es necesario que busquemos en el mundo ni cambiemos o que ni cambiemos su palabra por otras opciones del mundo. No es necesario. Le voy a mostrar un ejemplo porque a veces el mundo, ¿cierto?, nos puede hacer tambalear. Y, y el Señor va a usar todo, todo. Yo creo que acá hay historias, testimonios por contar, donde el Señor ha usado personas, cosas, ¿cierto?, para confirmar la palabra que nos dio. Acompáñame a leer Números 22, Números 22, y vamos a leer del 28 al 29, y después nos vamos a saltar del 32 al 34. Números capítulo 22, del 28 al 29 y del 32 al 34. Dice, Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y de ahí, y el ángel de Jehová le dijo, ahí nos saltamos, ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejaría vivir. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Amén. El ángel de Jehová que se le aparece, bueno, podríamos decir que es como el Espíritu Santo en nosotros, que se aparece delante de nosotros en nuestro camino y nos advierte. Imagínense, hizo hablar al asno, un burro. Eh, si no tiene tanto contexto, Balaam iba, ¿cierto? Dice que tenía camino perverso delante del ángel porque iba a profetizar en contra de su pueblo. Y, y fue tan ingenioso el Señor que hizo hablar al burro. Como ya no tengo, ya este tipo no entiende con nada que tengo que hacer hablar a un animal.
Y no fue hasta que ya se le apareció el ángel delante que él realmente se arrepiente y dice, más ahora si te parece mal, yo me volveré. Eso es cierto, como un signo de arrepentimiento. Ya no sigo con esto, me vuelvo. El Espíritu Santo está ahí para decirnos, ¿cierto? Que no sigamos por ese camino perverso y que nos arrepintamos de nuestra decisión. Balaam, quien fue advertido por Dios mediante el asno, no fue capaz de comprender la voz del Señor y siguió empecinado en su propia voz, su propio ímpetu. Por eso es que solo se detuvo ante el ángel. Entonces ahora cabría preguntarnos, ¿cuántos burros han hablado a nuestra vida y aún no somos capaces de arrepentirnos? Amén. Piense, yo creo que todos aquí podemos hacer la reflexión. ¿Cuántos burros han aparecido en nuestro camino que el Señor los hizo hablar y todavía no nos arrepentimos o todavía no nos damos cuenta? Amén. Em, Le voy a contar algo, porque yo sé que si el Señor me dio esta palabra es para todos nosotros. Junto con mi esposa, hace un tiempo, nosotros tenemos la necesidad de cambiarnos de casa. Y, y ha sido difícil porque hay que juntar dinero, hay que juntar papeles, ¿cierto? Hay que buscar un lugar que se acomode a lo que podemos pagar. Y es difícil, es difícil. Y el Señor nos dio una palabra. Y es que la casa en la que nosotros vamos a vivir ya existe. Pero que en el camino iba a ser difícil, que iba a haber gente que se iba a oponer, que, que tampoco iba a ser la casa que nosotros esperábamos, sino que es una casa quizás extraordinaria. Y de repente nos topamos, ¿cierto?, con alguna oferta y nosotros decimos, pero no nos alcanza. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es cuando eh, ahí tenemos que estar atentos, ¿cierto? Porque el Señor va a poner un burro en el camino para hacerlo hablar y nos va a decir, tranquilo, yo estoy en control de eso. Yo ya te di la palabra, la casa ya está. Entonces, en el caso de nosotros es la casa, pero usted ponga lo que sea que el Señor le está hablando. Porque pueden ser muchas cosas. Puede ser la relación con su familia, puede ser la relación con la pareja, la carrera que estoy estudiando. Deje que el Señor tome control, ¿cierto? De eso. Y aquí quiero que si es que está anotando, anote estas tres cosas, tres formas en las que el Señor nos va a hablar. Tres formas en las que el Señor nos habla. La número uno es, el Señor habla a nuestro espíritu. No pretendamos escucharlo con nuestros sentidos naturales. Neguémonos a nosotros mismos y neguémonos también a un evangelio sensorial. Dios es espíritu y solo por el espíritu es que nosotros podemos absorberlo. Amén. El otro día estábamos en un discipulado y veíamos lo que significaba la oración. La oración no es que yo me pongo a hablar con Dios para pedirle cosas. La oración es el contacto, ¿cierto? En el donde yo puedo invocar el nombre del Señor para tener contacto con Él y absorberlo. Yo necesito del Señor. No necesito que Él haga cosas por mí, yo lo necesito a Él. Amén. Y eso ocurre solamente por el Espíritu. No ocurre en mi cuerpo, no ocurre en mis sentimientos. Entonces, no pretendamos buscar al Señor
con las cosas que nos hacen sentir bien. El Señor nos va a hacer sentir bien y la palabra habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no pretendamos encontrar al Señor con nuestro radar sentimental. Tenemos que hallar al Señor con nuestro espíritu. Es el contacto del espíritu. Amén. Acompáñame a leer Mateo 13, del 14 al 17. Mateo 13, del 14 al 17. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. No pretendamos oír la voz del Padre con nuestros oídos naturales. Oigamos con nuestro espíritu que fue unido al Señor, que fue unido a Cristo. La palabra dice que nuestro espíritu es uno con el Señor. Amén. Y ese es el órgano principal, es el único en realidad, con el cual nosotros podemos contactar a Dios. Segundo punto de cómo el Señor nos habla. El Señor nos habla como a sus hijos. Amén. Las ovejas reconocen la voz del Padre porque viven con Él y Él cuida de ellas. Amén. Acompáñame a leer Juan 10. Juan 10, primero del 1 al 6 y después nos saltamos del 11 al 14. Juan 10, del 1 al 6 y del 11 al 14. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. De ahí nos saltamos, ¿cierto? Y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Amén. Qué poderoso esto. Qué poderoso, porque nosotros somos las ovejas del Señor y Él nos pastorea. Amén. Y nosotros somos capaces, como dice la palabra, de seguirlo porque conocemos la voz de nuestro Padre, conocemos la voz de nuestro pastor. Amén. Y, y si usted siente la inquietud o algún momento usted se ha incomodado porque dice: no escucho al Señor, entonces tenga comunión con Él.
tenga comunión con Él, porque las ovejas reconocen a su pastor porque pasan tiempo con Él, porque todo el día Él las cuida. Amén. No es como el asalariado, a quien no le importan las ovejas. Y en el mundo podemos tener nuestras expectativas puestas en el asalariado, que puede ser muchas cosas, ¿cierto? El dinero, el amor de alguien. Pongamos nuestra expectativa en el Señor, que Él es el buen pastor y Él sí realmente se preocupa por nosotros y Él realmente nos ama. No lo tengo escrito acá, pero si usted después lo puede buscar, hay otro versículo em, que habla de cómo el Señor eh, da una parábola de cómo un pastor es capaz de ir a buscar a esa una oveja que se le escapó, ¿cierto? Y deja las otras 99 para ir por una oveja más. Y después el mismo pastor vuelve alegre a contar: miren, encontré a la oveja que se me había perdido. Porque eran los mismos judíos que le reclamaban por qué él se juntaba, ¿cierto? Con publicanos, con prostitutas, con gente pecadora. Porque al Señor le interesa a esa gente, le interesa recuperar a esa oveja. Y nosotros somos muchas veces esa oveja perdida, entonces dejemos que el Señor nos rescate, porque Él de verdad nos ama y el Señor quiere transformarnos. Amén. Em, y vamos al último punto, el número 3. El Señor nos habla con propósito. Amén. Cuando el Señor nos habla, hay una dirección clara en su voz y que se condice con su palabra y con su voluntad. Amén. Entonces, cuando el Señor nos habla, no es solamente un consejo, no es solamente un apapacho. El Señor nos está dando una dirección, nos está hablando con propósito. Amén. Y en Lucas se habla mucho de este propósito. Así que acompáñame a leer Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo nada, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Diga conmigo, por favor. Levante su mano. Oír es el respaldo para actuar. Por tanto, actuemos conforme a lo que Él nos habla. Amén. Amén. Actuemos de acuerdo a lo que el Señor nos habla, porque Él tiene la dirección correcta. Y esa dirección es respaldo para nosotros. Amén. Y que nadie venga a desviarlos, porque el Señor tiene control sobre todo. Amén. Quiero que leamos Romanos 10, del 13 al 18. Romanos 10, del 13 al 18. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Esa es la dirección que pone el Señor en nuestra iglesia. Hay gente allá afuera que todavía no conoce al Señor. Amén. Hay gente que usted conoce. Puede ser su familia, puede ser un colega de trabajo, puede ser alguien, una amistad, ¿cierto? Que necesita del Señor. Y, y cómo la gente va a hallar el descanso, cómo la gente va a, a creer que el Señor lo puede transformar si no hay nadie que le esté hablando. Amén. Yo hoy día les digo, iglesia, porque también fue primeramente una palabra para mí y para mi esposa. El Señor quiere que lo manifestemos. El Señor quiere que seamos el canal por el cual fluye la vida y que la gente pueda verlo a Él. Nosotros, el pastor siempre da este ejemplo, somos como una vitrina. Y esta vitrina lo único que tiene que mostrar es el producto, la sustancia verdadera que es el Señor. Amén. Que la vitrina no sea más importante que el producto que está dentro. Amén. Y nosotros fuimos llamados a salir fuera. Somos los santos, llamados para predicar, para compartir del Señor, para ser ese factor que cambia los ambientes en el trabajo, en la universidad, en el colegio, porque Cristo está dentro de nosotros. Amén. Y, y si a usted le da vergüenza hablar, no se preocupe porque el Señor va a llenar su boca. El Señor lo va a hacer por usted, porque Él ya dio la palabra. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ya dio la palabra? Ya habló a su iglesia. Entonces, de lo que hemos visto hoy día, Él se va a encargar de respaldarnos frente a la gente, Él se va a encargar de respaldarnos cuando alguien nos critique, Él se va a encargar de respaldarnos cuando alguien nos rechace, porque no nos están rechazando a nosotros, lo están rechazando a Él. Amén. Y es importante que todo esto, si lo llevamos al ejercicio de la predicación, eh, siempre entendamos que tiene que ver con Cristo, no tiene que ver con nuestra forma de hablar o con nuestro poder de convencimiento. Tiene que ver con Cristo, con cómo yo dejo que la vida se manifieste. Amén. Amén. Quiero que se ponga en pie, que podamos orar. Nos despedimos también de los que están online. Cierra sus ojos por un momento